veo que inició la grabación, entonces podemos dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Si en algún momento pues tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren que profundice un poquito más, no duden en hacerlo, ya que la finalidad es también no solo abarcar el espacio que tenemos con el temario previsto, sino también poder resolver alguna duda que pudiese llegar a presentarse. Entonces, lo primero que tenemos es que Power BI utiliza un tipo de formulación llamado DAX. DAX es una colección de funciones, operadores que se pueden utilizar en diferentes fórmulas o expresiones. Se utilizan para calcular o devolver uno o más valores. Ya los hemos estado viendo dentro del trabajo que hemos venido realizando. De hecho, en nuestra propia sección donde estábamos viendo la transformación de datos, vimos de manera directa que en el editor avanzado teníamos la posibilidad de ver este tipo de formulaciones. Este tipo de formulaciones vienen a ser directamente DAX. O sea, todas estas formas o estas fórmulas o estas funciones de escritura vienen a ser básicamente DAX. Siendo Power BI un heredero o un hijo, si se quiere, de la herramienta Excel, DAX se parece muchísimo o es casi lo mismo a lo que vienen a ser las fórmulas o las funciones que se aplican dentro de Excel. Pero de manera directa, también tenemos algunas opciones adicionales que pues nos permiten también de alguna manera pues saber formas de interacción que son más directas. Es decir, si nosotros necesitamos generar algún tipo de cálculo dentro de nuestra aplicación, podríamos hacerlo de manera bastante fácil. Vamos a cerrar acá. Entonces, cada vez que nosotros arrastramos algún valor o colocamos algún valor dentro de nuestro Power BI, él nos genera una fórmula, es decir, nos genera una funcionalidad. Dicha funcionalidad está basada directamente en la forma en la que la herramienta entiende que van los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Segundo, que realmente la propia herramienta nos va generando algunos cálculos de manera automática. Por ejemplo, en este tablero, en este gráfico, en esta visualización, tenemos que en la columna o en el eje Y nos está diciendo que está haciendo una suma. En este caso está haciendo una suma de los descuentos. Pero si nosotros le hacemos clic, vemos que podemos cambiar ese cálculo. Es decir, en este caso tenemos una suma, pero podría ser un promedio, un mínimo, un máximo, un recuento, distintivo, un recuento, una desviación, una varianza o una mediana. O sea, cualquiera de estas se podría calcular de forma directa sobre el dato. Y si nos vamos, por ejemplo, al eje Y, que contiene el producto, entonces aquí vemos que no nos está calculando ninguna función. ¿Por qué razón? Porque él entiende que realmente el eje Y es una categoría, o sea, es una forma de categorización, mientras que el eje X, perdón, mientras que el eje Y viene a ser precisamente el cálculo. Si yo le digo acá que me calcule mi promedio, él empieza a calcularme el promedio. Si yo le digo que me muestre, por ejemplo, el recuento, me va a mostrar la cantidad de ítems que hay de cada uno. Si yo le digo que me muestre una mediana, entonces me va a mostrar el promedio o una forma de promedio. Este sería otra forma de promedio. Si yo le digo que me haga un recuento distintivo, me va a contar únicamente los registros que no se repitan. Y para un recuento, me va a contar todos los registros. Entonces, en líneas generales, la propia herramienta busca la forma o trata de manera directa de indicarnos que puede generar los diferentes cálculos. Adicionalmente, actualmente, pues esto es una funcionalidad que se agregó desde el segundo sprint del 2024, que es la capacidad o la posibilidad de utilizar Copilot. En este caso, Copilot nos pide en qué área de trabajo va a estar funcionando y sobre todo, pues en este caso, si tenemos algún tipo de licenciamiento.
En este particular, en el momento en que nosotros nos integramos con Copilot, esto también lo que hace es que nos permite generar diferentes medidas. Estas medidas nosotros podemos indicarle a la herramienta, o sea, le escribimos a través de texto qué es lo que necesitamos y de manera automática va a buscar la forma de generarnos ese cálculo. Es decir, la propia herramienta de inteligencia artificial busca la manera en la cual nos podría colaborar o nos podría ayudar a entender y también a, de alguna manera, calcular nuestros datos. Entonces, también es otra funcionalidad que pues nos va a ir apareciendo. Esto depende directamente de la versión que nosotros tengamos de la herramienta Power BI. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, mi versión es la versión de enero del 2025. Si nosotros llegásemos a tener una versión anterior a mayo del 2024, la función de Copilot todavía no va a estar disponible. ¿Okay? Para saber cuál es nuestra versión, hacemos clic en ayuda y luego en la sección que dice acerca de. ¿Okay? Entonces, volviendo a DAX, nuestro DAX es importante porque nos permite traer información nueva e incluso crear diferentes informes que se puedan que se puedan crear, perdón, utilizando fórmulas de DAX o sin utilizarlas. ¿Okay? Es decir, lo que yo les mencionaba hace un momento, la propia herramienta me genera mi tipo de DAX dentro del tablero sin necesidad de que yo lo formule. Pero hay casos específicos en los que sí se necesita que se genere la formulación, es decir, que se cree dicha formulación. Entonces, en ese caso particular, lo que tendríamos que hacer es crear diferentes medidas o formas de medidas que me generen la interacción. Es decir, yo creo la información y a partir de la creación de dicha información, entonces tendría la posibilidad de mostrar la data dentro de mi tablero. Okay. Segundito, déjame revisar algo acá. Listo. Segundito. Listo, perfecto. Entonces, puntualmente, nuestra fórmula de DAX está dividida en algunas partes. La primera parte es el nombre de la medida, es decir, el nombre que va a tener nuestro nuevo cálculo, nuestra nueva forma de interacción. Después del nombre de la medida, tendría el símbolo de igual, luego tendría el nombre de la fórmula y dentro de la fórmula está el dato que queremos. En este caso, el punto E hace referencia a una tabla llamada ventas y la columna es la suma o el monto de las ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense. Aquí tenemos primero el nombre de la medida. ¿Okay? Todos se escriben de la misma forma. Luego, del igual, tenemos que colocar la función, sea cual sea. Luego, entre paréntesis, ¿sí? Van a estar los datos de esa función. Dependiendo de la función que estemos utilizando, es posible que nos pida uno o más datos. Yo les hacía un ejemplo de la función if. La función if valida un dato y muestra información o muestra otra cosa, ¿sí? Entonces, en esa línea, dependiendo de lo que esté validando, él va a mostrar un tipo de información u otro, ¿okay? Entonces, siempre va a tener esta misma sintaxis o una sintaxis muy similar, pero de manera directa, pues nos muestra cuáles son los datos, dependiendo pues de la formulación que necesitemos. Perdón. ¿Qué tipo de funciones nosotros podemos llegar a tener en DAX? Podemos llegar a tener funciones de fecha y hora, ¿okay? Es decir, funciones que afecten cada caso, pero que tengan que ver con únicamente la fecha y hora. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de funciones
nosotros podemos crear dentro de DAX. Podemos crear estas de tipo de fecha y hora, podemos crear unas de inteligencia de tiempo, podemos crear funciones de información, funciones lógicas, funciones matemáticas, estadísticas, de textos, funciones primarias, secundarias u otras. ¿Okay? Esta diapositiva yo se las voy a hacer llegar a través de la gerencia de proyectos. ¿Por qué razón? Porque aquí están absolutamente todas las funciones que se pudiesen llegar a utilizar dentro de Power BI. Y no solo tenemos todas las funciones que podemos utilizar, sino que al hacerle clic, los va a llevar directamente a el centro de aprendizaje de Microsoft, donde les dice, ¿sí?, cómo funciona esa función en específico. ¿Okay? Qué tipo de datos nos devuelve, cuáles son las observaciones que tenemos, y nos va a dar incluso algunos ejemplos que podemos llegar a utilizar dentro de nuestros tableros. Como mencioné, esta diapositiva pues se las voy a hacer llegar de manera directa a través de la gerencia de proyectos. Algo que es importante en este caso puntual es que pues como ustedes saben, este curso pues es un curso completo de 24 horas y estamos reduciéndolo como a la mínima expresión. Por lo tanto, para apoyarles también, pues vamos a hacerles llegar el material con todos los ejemplos que vienen directamente desde Microsoft. O sea, todos estos ejemplos tienen un link donde al hacerle clic, pues nos va a llevar a la documentación propia de Microsoft. Ahora, ¿qué tipo de funciones nosotros podemos tener de fecha y hora? La función calendar lo que hace es que me genera una tabla completa y nosotros le indicamos cuál es el primer dato, es decir, cuál es la fecha inicial, y le indicamos también cuál es la fecha final. Una vez que Power BI tiene esos datos, entonces pasa de manera directa a mostrarme el calendario, o sea, con todas las tablas y todas las fechas entre el espacio que hubo de la fecha que nosotros colocamos como primera fecha hasta la que colocamos como última fecha. Calendar auto, simplemente nosotros le colocamos una sola columna y ya me genera todo mi calendario de manera automática. Date convierte la fecha, que puede ser una fecha escrita, en formato de fecha y hora. Dateif me dice cuál es la cantidad de intervalos que hay entre dos fechas. Este es bastante interesante. Voy a detener aquí a explicar. ¿Qué ocurre con Dateif? Este se suele utilizar muchísimo. Nosotros le decimos la primera fecha, ¿okay? Luego la segunda fecha, y aquí le colocamos qué tipo de dato queremos. Es decir, si queremos que nos traiga los años, colocamos años. Si queremos que nos traiga los meses, colocamos meses. Si queremos que nos traiga los días, colocamos días. ¿Okay? Y en caso de que fuese de fecha y hora, podríamos incluso indicarle que nos traiga las horas. ¿Sí? Entonces es una que es bastante útil a la hora de trabajar con Power BI. Tenemos la posibilidad de convertir una fecha que esté en texto a formato de fecha. Aquí nos dice cuál es el día del mes cuál es el día de la fecha que estamos colocando. En este caso, cuál es el número de meses, cuál es el número de días, las horas, los minutos. ¿Sí? Entonces, aquí me regresa a los días laborales. En este caso, este formato de días laborales comprende lo que se conoce como el día laboral internacional, que es de lunes a viernes. ¿Sí? Entonces, allí para tenerlo en cuenta que me lo va a calcular de esta forma. ¿Okay? Poco a poco se han ido agregando más calendarios a la funcionalidad. O sea, se han ido agregando más calendarios y más opciones. O sea, se han ido sumando. ¿Okay? Entonces, hace unos años no me calculaba a través del calendario de Colombia con sus días festivos, pero actualmente está por salir, porque todavía no ha salido, pero está por salir una actualización que promete que me haría ese cálculo, es decir, que me generaría esa información. Now me regresa la fecha del día actual,
quarter me devuelve el trimestre en el que estoy o el trimestre de la fecha. Second me regresa los segundos. Time convierte las horas, ¿okay?, en un formato de fecha y hora. Aquí time value lo que hace es convertir un formato de texto a formato de fecha y hora. Today regresa a la fecha actual. Probablemente me diga, ok, ¿cuál es la diferencia entre today y now? En este caso, today, ¿sí?, tiene la fecha actual, ¿sí?, pero es la fecha UTC, que es esta misma UTC Now o UTC Today, ¿okay? Pero Today me regresa solo la fecha. Now me regresa la fecha y la hora en la que estoy, ¿okay? También tenemos UTC Now y UTC Today, que lo que hacen es regresarme, en este caso, la fecha y hora, pero con el formato universal, es decir, con la hora universal, y el día únicamente me regresa la fecha. O sea, today me regresa únicamente la fecha. Luego tenemos weekday, que me dice cuál es el día de la semana en el que estamos. Normalmente me arroja números del 1 al 7. En este caso, 1 es el día domingo, ¿okay?, porque es nuestro calendario gregoriano, y el 7 es el día sábado. Entonces, en esa línea, pues lo que hace la herramienta es que me genera la información, y a partir de esa generación de información, entonces él me regresa un 1 en caso de que sea el día domingo y un 7 en caso de que el día sea el día sábado. Entonces allí también, para que sepamos cuál sería la funcionalidad de la herramienta y de manera directa, pues ver, ¿cómo decirlo? O sea, qué día estamos a partir de esa fecha. A veces se ha generado cierta confusión, porque sí se ha generado cierta confusión, porque muchas veces se tiene la idea de que el primer día de la semana es el día lunes, ¿okay? Entonces, para que lo sepamos que pues realmente lo que hace es que él me genera esa información dependiendo del calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, ¿okay? Entonces, ya allí, o sea, a partir de allí, se tiene, por decirlo de alguna manera, pues el consenso total de cómo se debería de nombrar, ¿okay? Eso también, en muchos casos, tiene la particularidad de que se podría llegar a transformar, es decir, se podría hacer una transformación luego de la formulación para que el 1 sea el lunes, ¿okay? Pero realmente, o sea, no es tan funcional, porque pues sería agregarle más líneas de código a la información, ¿okay? Entonces, por eso lo menciono, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta de que pues pasa así. Entonces, ahora, ¿qué otras funciones tenemos? En este caso, tenemos la función año, ¿sí?, o fracción de año, que en este caso, la fracción, el de año, pues me dice, y yo puedo colocar cualquier número entre 1900 y 1999, y me lo va a dar en formato de fecha. O sea, lo que hace es darme un formato de fecha como tal. Y yearFrac lo que hace es que me calcula la fracción del año dependiendo de dos fechas, ¿okay? Es muy similar a dative, pero en este caso únicamente trayéndome el año o la cantidad de años. Acá hay varios ejemplos que también, como les menciono, se los voy a compartir, porque la idea pues es que tengan la posibilidad de tener el conocimiento completo. Entonces pues hay una explicación de las formulaciones y de todos los datos que se pueden llegar a utilizar. Como mencioné, a través de la gerencia de proyectos se los voy a hacer llegar para que no tengan ningún inconveniente. Aquí también pues hay diferentes notas, ejemplos y funciones que podrían llegar a utilizar simplemente para tenerlos allí como ejemplo, y también como, como posibilidades, ¿okay? Como posibilidades
de uso. Ya, regálame un segundo que me están llamando, perdone. Listo. Entonces, ¿qué otras funciones nosotros tenemos? Tenemos la posibilidad de utilizar funciones de inteligencia de tiempo. ¿Qué significa eso? Esto lo que significa es que estas funciones se utilizan sobre todo para generar diferentes tipos de cálculo que se utilizan sobre todo en el mundo contable. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, me da el cierre del balance mensual, cierre del balance trimestral, cierre del balance anual. ¿Okay? A esta función se le pasan varias condiciones. ¿Okay? Entonces, cuando se le pasan estas condiciones, a partir de esas condiciones, entonces es que me genera todo el cálculo. ¿Okay? DateAdd lo que hace es que me regresa una tabla completa, ¿sí? Con las fechas que yo pueda agregar. Dates Between me regresa una tabla completa, pero con los datos que hay entre dos fechas. Es decir, pido una fecha, coloco una fecha de inicio, coloco una fecha final y todos los números de fechas que hay entre esas dos me van a aparecer en una tabla. ¿Okay? Entonces allí, para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de las fechas dentro de un periodo, en este caso, pues dentro de un periodo específico, las fechas dentro de un mes, dentro de un trimestre. ¿Okay? También las fechas dentro de un año. Podemos obtener el día final del mes, en este caso particular. Si nosotros, por ejemplo, lo colocamos para febrero, entonces únicamente nos daría 28 días en caso de que el año no sea bisiesto. Si lo colocamos en enero, pues serían 31 días. ¿Okay? El último día del trimestre o la última fecha del trimestre, la última fecha del año. Lo mismo, en este caso, sería la primera fecha, en este caso la primera fecha de una columna de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos registros de ventas y algunas fechas. Entonces, dentro de estas fechas, si yo utilizo esta función, que es la función First Date, lo que hace es que me trae la primera fecha de ese conjunto de datos. Entonces allí, pues para tenerlo en cuenta y que pues sepamos que tiene esa opción o esa posibilidad. Entonces allí también pues que de manera directa podemos llegar a utilizarlo. Entonces, en caso de que sea necesario, pues se podría hacer de esa manera para que la información se muestre de forma correcta. ¿Sí? Luego tenemos el primer registro que no esté vacío. O sea, el primer valor de información que no se encuentre vacío. Entonces, en ese punto, lo que hace es que revisa cuál es el dato, o sea, cuáles son los datos, o sea, todos los datos que existen, y a partir de esos datos, entonces me genera o me trae el primer registro. Entonces, a partir de esa data o de esa información, entonces pues tenemos la opción de que como me filtra todos los datos, entonces yo me traigo directamente ese primer dato y a partir de ese primer dato, entonces tengo la posibilidad o tengo la opción de, de manera directa de trabajar o de hacer cualquier tipo de cálculo que sea necesario. ¿Okay? Entonces allí, para tenerlo en cuenta de que pues puede funcionar de esta manera. ¿Sí? Luego tenemos la state, que es la última fecha, y el último registro no vacío. Viene a ser exactamente lo mismo que el primer registro, o sea, el que dice primer registro no vacío y último registro no vacío. Es lo mismo, pero en este caso me trae el último registro que se almacenó que no tiene datos vacíos. ¿Okay? Next day me trae el siguiente día, a la fecha, a la estampa de fecha que le indique. Next month me trae el siguiente mes, a la estampa de fecha que le indique. Next quarter me trae el siguiente trimestre, dependiendo de la estampa de fecha. Y next year me trae el siguiente año. ¿Okay?
En este caso, tenemos también otras que tienen que ver con funciones contables, como es pues el inicio del balance del mes, el inicio del balance trimestral y el inicio del balance anual. También podríamos calcular el periodo paralelo entre dos fechas específicas. ¿Okay? Tenemos uno para el día previo, el mes previo, el trimestre previo y el año previo. Hacen lo mismo que next day, next month, next quarter, etc., pero a la inversa. Es decir, busca el día anterior, el mes anterior, el trimestre anterior o en su defecto, el año anterior. Entonces, allí también pues que sepamos que se tiene esta opción. Es decir, no solo podemos calcularlo a través del día siguiente, sino también a través del día anterior. Entonces, cualquiera de las dos opciones va a funcionar de manera correcta. ¿Okay? Entonces, simplemente pues que sepamos que también, aparte de que tenemos esta opción, podríamos llegar a utilizar. También podemos utilizar la fórmula same period, que lo que hace es que me calcula todas las fechas del mismo periodo, pero del año anterior. ¿Okay? Entonces, en ese caso particular, pues me va a mostrar todas las fechas del mismo periodo, pero para el año que pasó. ¿Okay? Tenemos el inicio del mes, el inicio del trimestre, el inicio del año, y luego nos calcula valores totales. ¿Sí? El total que da de algún dato en el mes, el total que da de algún dato en el trimestre y el total que da de un dato en el año. Ya, regálenme un segundo, por favor. Listo, perdonen allí la interrupción. ¿Okay? También nosotros podemos utilizar funciones de agregación. ¿Cuáles son estas? Estas funciones de agregación son las que se utilizan para generar diferentes cálculos. ¿Okay? En este caso, pues me hace un conteo distintivo. Tenemos uno que me hace o me calcula un promedio. Tenemos uno que me hace un promedio según una medida aritmética, según el valor de una columna. Y tenemos un promedio de toda la tabla. ¿Okay? También tenemos uno que me cuenta los registros. En este caso, me hace el conteo de las filas, sin contar las filas o sea, me cuenta únicamente las filas que no están vacías. Aquí me cuenta las filas que no están vacías, pero de una columna en específico. Y aquí me cuenta todos los valores que no están en blanco. ¿Okay? Aquí me contaría los valores que sí están en blanco. Aquí me cuenta la cantidad de filas que hay, tanto en blanco como que no estén en blanco. En este caso, pues me pide una columna y en este caso sobre toda la tabla. Aquí tenemos un conteo distintivo. ¿Qué es esto de conteo distintivo? Un conteo distintivo es un valor, ¿sí? O un conteo que no me evalúa los datos si se repiten. ¿Okay? En caso de que el dato se repita, entonces no lo va a contar dos veces. Es decir, si está la misma palabra o el mismo dato repetido varias veces, no lo va a contar. ¿Okay? Es un conteo distintivo. Y en este caso, es un conteo distintivo para datos que no están vacíos. ¿Okay? Entonces allí también pues que sepan que tenemos esa posibilidad o tenemos esa opción. ¿Listo? Entonces simplemente pues que sepamos que también existe esa posibilidad y que a partir de esa posibilidad entonces tenemos los datos. ¿Okay? Entonces simplemente pues que sepamos que es otra de las funciones que se pueden llegar a utilizar
para hacer los diferentes tipos de conteo. ¿Okay? Luego tenemos la posibilidad de obtener el valor máximo de una columna, el valor mayor de una columna, luego tenemos el valor máximo de una expresión, el valor mínimo de una columna, el valor mínimo de una expresión. ¿Okay? En todos los casos, pues podemos evaluar esas condiciones. Tenemos también la posibilidad de calcular el producto de una columna, la suma de un valor y la suma de una columna a través de una expresión particular. ¿Okay? Entonces allí también para tenerlo en cuenta de que se tienen esas opciones. Ya, regálenme un minuto nuevamente, perdone. Listo. Entonces, ahora, también tenemos la posibilidad de hacer o de trabajar con funciones de filtro. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que dependiendo, ¿sí?, de los datos que nosotros le pasemos, él me va a generar una forma de filtro, ¿sí? Y a partir de esa forma de filtro, entonces, llega y me calcula los datos. Entonces, simplemente pues que sepamos que lo podemos llegar a utilizar y podríamos generar cálculos que estén prefiltrados. Es decir, por ejemplo, si nosotros de estas funciones necesitamos las sumas, ¿okay?, pero únicamente de la columna velo, o mejor dicho, de los que tengan valores de producto velo, podemos generar una medida donde indiquemos esa función. Entonces, a partir de esa función, pues me genera mi filtro y me da el dato, pero ya prefiltrado. O sea, ya me muestra la información con el filtro aplicado. Esto funciona sobre todo para casos en los cuales nosotros queremos mostrar datos de forma directa sin la necesidad de que utilicemos segmentadores para filtrar la información. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, la idea principal de esto es poder tener un cálculo ya prefiltrado y que no necesite de ningún otro tipo de interacción adicional, sino que simplemente me muestra el dato. Por ejemplo, aquí hay varios filtros aplicados, ¿sí? Esta columna de información que ven acá, o sea, estos datos que tenemos aquí, ¿sí?, esta columna de información, pues tiene un filtro donde me dice cuáles son los vendedores informales hombres. ¿Okay? Yo generé la formulación dentro del objeto visual. ¿Cuáles son las mujeres? ¿Cuáles son intersexuales? ¿Cuáles son afrocolombianos, indígenas, palenqueros, gitanos, de la comunidad LGBTIQ, personas con discapacidad, cabezas de familia, víctimas de conflicto, los que son lustrabotas, los vendedores ambulantes y el total de los vendedores? Cada uno de estos, ¿okay?, es un grupo de información. Y a estos grupos de información, pues se le agregó cada uno de los filtros. ¿Okay? Entonces, en ese particular, por ejemplo, también aquí, entre la meta ejecutada y la meta en vigencia, se le agregó los filtros para que me trajera únicamente esos datos. ¿Okay? Entonces, de forma directa, nosotros podemos decirle a nuestro BI, utiliza alguno de estos filtros, o sea, utiliza alguna de estas funciones de filtro, y a partir del uso de esa función de filtro, entonces tráeme o genérame un dato. Entonces, simplemente pues que sepamos que se puede llegar a utilizar. Ya, un segundo. Perdone. Ahora, ¿qué tipo de filtros podemos aplicar? En este caso, la función all lo que hace es que me regresa todas las filas, independientemente de los filtros que existan. Es decir,
Si yo acá coloco un segmentador, a pesar de que yo esté filtrando aquí por algún dato, ¿ok? Él me va a traer la información completa, ¿sí? ¿En dónde yo apliqué esto? Aquí en la meta vigencia, ¿sí lo ven? Que la meta vigencia no cambia. En este cambio, porque la meta vigencia no cambia, sencillo, porque yo le estoy diciendo que me traiga todos los registros sin importar el filtro que se está utilizando. ¿Okay? En este caso, esta función borra todos los filtros cruzados. En este caso, all except lo que hace es traerme todos los datos de manera directa y pero le colocamos una excepción, o sea, le colocamos algún dato que sea diferente. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros colocamos esos datos, pues le decimos que nos traiga todos los datos quitando alguna información particular. Me explico mejor. Por ejemplo, si yo quiero estos descuentos, los quiero todos, excepto los que sean amarillos, por decir algo. Entonces, en ese caso, pues estarían todos menos el que dice amarillo. ¿Okay? Aquí me trae todos los que tengan información quitando las filas en blanco. ¿Okay? En este caso, todos los seleccionados. ¿Okay? En este caso, puedo generar diferentes cálculos. Este calculate es bastante útil y es bastante extenso todo lo que se puede llegar a hacer con él. O sea, realmente, este calculate normalmente me genera la opción de colocar diferentes expresiones una dentro de la otra. ¿Okay? Entonces yo utilizando esta función es como que yo le esté diciendo a Power BI, yo necesito que tú encapsules varios filtros, expresiones y funciones dentro de un solo cálculo. Entonces, a partir de allí, pues lo que hace es que me regresa la información y me da el cálculo que yo le estoy pidiendo, pero lo que hace es agruparme toda la información. ¿Okay? Entonces allí pues que sepamos que se da el caso en el que pues hay muchas funciones y nosotros simplemente podríamos aprovecharnos o buscar de manera directa pues cuál sería la información y a partir de esa información entonces generamos el cálculo, o sea, lo generamos completo y al generarlo completo entonces tenemos la opción de que pues una vez que el cálculo esté realizado en su totalidad, entonces él se agrupa o se mantiene agrupado dentro de una sola función. Entonces allí pues que sepamos que también es una opción que se puede llegar a utilizar y adicionalmente pues a que se puede llegar a utilizar, entonces la podríamos vincular dentro de nuestros tableros. Esto también se utiliza muchísimo para agrupar funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense que nosotros estemos utilizando Key Calculate y decimos, si pasa algo, ya saben cómo funciona esto, ¿sí? Pasa, ejecuta, ¿okay? O no ejecuta. ¿Okay? Aquí nosotros podríamos decir, entonces, aquí haz una suma. ¿De qué valores? De los valores de la tabla para la columna. Si no, ¿sí? Sácame un promedio. ¿De qué? De la tabla para tal columna. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que me va a hacer el cálculo dependiendo de los datos. Y esto lo puedo ampliar bastante. O sea, me permite colocar hasta 128 funciones aquí dentro. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan también allí en cuenta. Luego tenemos la función calculate table o que me genera el filtro, ¿sí? Que se aplica a una tabla completa. Esto es más temprano. O sea, en este caso, pues evalúa un dato y me trae la información. ¿Okay? Y aquí, pues, este sería ya la función filter, que lo que hace es pedirnos cuál es el filtro que vamos a aplicar.
Index lo que hace es traerme el índice de algún tipo de información. Es decir, este índice lo que hace es la misma funcionalidad que el index de Excel, ¿sí? Entonces yo busco dentro de la tabla algún dato que me regresa. Me regresa el número de la fila donde se encuentra ese dato, ¿okay? Que sería el índice. A partir de ese número de fila, pues yo podría generar más cálculos o más información. Aquí, con esta función, yo lo que estoy diciendo es que me mantenga los filtros. Mi fórmula lookup busca dentro de una tabla alguna información y me regresa un valor en específico. Por ejemplo, yo le puedo decir, búscame, ¿sí? Que es esta, lookup value. Búscame dentro de la tabla la palabra amarillo, ¿ok? Y me traes el primer registro, ¿sí? De la columna, perdón. Entonces, a partir de allí, pues me generaría mi formulación y me traería los datos del primer registro de la columna basado en la información que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Es decir, basado en la búsqueda que yo le estoy indicando que realice. ¿Okay? Match by lo que hace es que me coloca todas las columnas que se utilizan para determinar un valor en específico. Entonces, lo puedo utilizar. Offset lo que hace es que me regresa a una sola fila a partir del dato que yo esté filtrando. Order by lo que hace es ordenármelos de una forma en específico. Es decir, ¿sí? Yo le digo, ordéname la tabla por el ID de manera ascendente o descendente, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesito. Partition by lo que hace es que genera una relación entre las funciones. ¿Okay? Este no se utiliza tanto, bueno, al menos no se utiliza dentro de bases de datos relacionales, sino bases de datos no relacionales, como puede ser SAP, por ejemplo. Rank me genera una clasificación. Esta clasificación pues puede variar dependiendo, por ejemplo, de los valores que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, hazme un rank o un ranking de las ventas, entonces el que estaría de primero es paseo, luego velo, luego BTT, luego amarilla, luego montana, luego carretera. Vamos a cerrar cositas. Aunque no, este me puede servir más adelante. ¿Por dónde? Okay. Remove filter lo que hace es que quita todos los filtros. O sea, elimina todos los filtros que se estén aplicando dentro de la nueva medida. Redondear un número, no, contar un número, perdón. Entonces, en este caso, pues lo que hace es que me trae la clasificación de ese dato, o sea, de esa columna, de esa fila como tal, perdón. El valor seleccionado tiene que ver a lo que yo selecciono en mi tablero. O sea, si yo le hago clic aquí a paseo, ese paseo se convierte en un valor seleccionado. ¿Okay? Entonces, como este paseo se convierte en un valor seleccionado, yo lo puedo usar para aplicarlo en otros filtros. ¿Okay? A varias filas dentro de un intervalo específico. ¿Okay? Esas serían las funciones lógicas. También tenemos funciones financieras. En este caso, la mayoría de las funciones financieras que se utilizan dentro de Power BI se utilizan sobre todo a la hora del cálculo, como pueden ser, voy a utilizar siempre el mismo ejemplo para no perdernos tanto, pero los cálculos que pueden derivar de préstamos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un préstamo o recibimos un préstamo, la mayoría de las funciones financieras de la herramienta tienen sobre todo que ver con esta posibilidad, o sea, con la forma en la que se calculan los intereses, préstamos, etc. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de igual manera lo que menciono, o sea, sé que es bastante información, pero lo que les menciono es que aquí, en esta presentación que les voy a compartir, pues está el link con toda la información que puedan llegar a utilizar dentro de la herramienta. ¿Listo?
De igual forma, si tienen alguna pregunta, me avisan. ¿Sí? Sé que es bastante contenido en un espacio de tiempo un tanto reducido. Entonces, ¿qué funciones financieras podemos utilizar? En este caso, esta ACC-RINT lo que hace es que me dice o me calcula cuál es el interés que existe de un valor negociable. ¿Qué es el valor negociable? Vamos a explicar algunos temitas aquí para, pues, de alguna manera centrarlo. El valor negociable, ¿sí? Todo préstamo, que eso probablemente ustedes lo sepan mejor que yo, pero todo préstamo tiene un porcentaje de intereses. Ese porcentaje de interés también tiene a su vez un porcentaje de ganancias. ¿Para quién? Para la persona que genera el préstamo. ¿Okay? Entonces, si nosotros pedimos 1,000 pesos, ¿okay? El porcentaje de interés, supongamos que es el 8%, eso significa que tendríamos 80 pesos de intereses, en caso de que sea el 8%, ¿okay? Y el porcentaje de ganancias, supongamos, normalmente es al inverso, ¿listo? Sería 20. ¿Okay? Esto para un 10% de interés. Sí, esto es un caso supuesto y superficial, ¿sí? Pero quiero que se entienda porque aquí en las funciones de valores financieros lo vamos a ver bastante, ¿ok? Entonces, este valor o este porcentaje de ganancia tiene a su vez lo que se conoce como un valor negociable, ¿sí? Entonces, dentro del negociable, yo te puedo decir, por ejemplo, ¿sí? Si lo marcamos también como porcentajes, yo te puedo decir que el valor negociable puede ser el 1%. ¿Okay? Es decir, que de estos 20, es posible que yo le diga, no, solo me va a ganar 10 para que tú me pagues la deuda antes. ¿Okay? Este ejemplo que les estoy colocando es irreal. Normalmente, este sería mi porcentaje de ganancia y este el interés que también se convierte en ganancia. ¿Okay? A esto también se le suman dos cosas, que es el valor nominal, ¿sí? Y contra, ¿sí? El valor real, ¿sí? ¿Qué significa? Yo puedo pedir 1,000 pesos hoy y dentro de 2 meses esos 1,000 pesos valen 700. Si la tasa de inflación es de un 30%. ¿Sí me explico? Entonces, conforme pasa el tiempo, normalmente el valor real de las cosas se deprecia, ¿sí? A ese espacio o a esa distancia, ¿sí? Que se redujo el valor, a lo que se le conoce como depreciación. Depreciación. Pero, ¿ok? Entonces, simplemente pues les explico el contexto para que pues se entienda lo que voy a explicar a continuación. De igual manera, lo que ya les comenté. O sea, si tienen alguna pregunta o alguna duda, simplemente me avisan y puedo explicarlo más a detalle. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos el interés acumulado de un valor negociable. Es decir, cuánto de intereses se han acumulado para ese valor negociable. En este caso nos indica que es para intereses periódicos, es decir, intereses que tienen una estampa de tiempo fija. ¿Sí? O sea, cada mes, por ejemplo, no como lo que hacen aquí de los gota a gota, supongamos que sea cada mes. Entonces, cada mes, ese es un interés periódico. Entonces, dependiendo de ese valor, me regresa cuál es el monto del interés acumulado. ¿Okay? Esta función es lo mismo, pero al final, o sea, cuál es el valor o el monto del interés acumulado una vez se cierra el préstamo. En este caso, me dice cuánto es el valor de la amortización que yo permito. ¿Qué es la amortización? No lo expliqué, perdone. La amortización es cuando nosotros pagamos el préstamo antes de tiempo. Entonces, ese pago temprano, ¿sí? Se convierte en un beneficio para la persona que está cancelando el préstamo. Porque, por ejemplo, si el préstamo es a 10 meses, a 12 meses, a un año, por ejemplo, pero yo lo pago antes, probablemente las tasas de interés
mensual, ¿sí? Si lo pensamos como una tasa de interés mensual, se reducen. A esa reducción de la tasa de interés mensual y de la deuda se le conoce como amortización. Hay entidades que permiten la amortización, hay entidades que no, dependen. Pero la amortización se puede calcular. En este caso, Amortec, pues me dice cuál es el valor de esa amortización. ¿Okay? AmorLink me da el mismo dato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En este caso, ¿sí? Depende directamente de la depreciación. Es decir, por ejemplo, yo coloqué un carro, ¿sí? Si yo coloco un vehículo como aval, ese vehículo sufre una depreciación conforme pasa el tiempo. Entonces su valor era uno en el momento que se hizo el préstamo y es otro en el momento en el que se finalizó el préstamo. Obviamente esto depende del interés que exista en el país. ¿Okay? Entonces ya hay, o sea, bueno, del interés que se maneje y de la inflación que exista, ¿sí? En el espacio o en la moneda que se pueda estar utilizando. Entonces, estos dos me traen la amortización, pero esta de los activos que se dejaron y esta de el valor, o sea, del dato como tal, el número. ¿Listo? Ok, Cup Days me regresa la cantidad de días que hay desde que se inició el préstamo hasta la próxima fecha de pago. ¿Sí? En ambos casos. Bueno, en todos estos casos. ¿Sí? Todos tienen que ver con la fecha siguiente en la que se paga el cupón. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo nosotros lo querramos calcular o cómo se quiera calcular, podríamos utilizar cualquiera de estas funciones. Entonces, allí, para tenerlo en cuenta. Mis funciones con IPMT. Esta me regresa los valores, los intereses acumulados entre dos fechas. ¿Eh? Y esta me regresa la amortización, ¿sí? Intereses y la amortización entre dos fechas fijas. DDB únicamente para calcular la amortización. Entonces, nosotros colocamos los valores del activo en una fecha, en una estampa de tiempo en específica, y cuánto sería el valor de la amortización o la disminución del saldo, dependiendo del tiempo que pase y sobre todo de la frecuencia de los pagos. La función DISC me calcula cuál es la tasa de descuentos de un valor negociable. En este caso, nosotros le tenemos que indicar cuáles son nuestros porcentajes. ¿Sale? Tenemos que colocar los porcentajes para que él me haga o me genere ese tipo de cálculo. ¿Sí? Dólar D, dólar FR, ¿sí? En este caso, lo que hace es que me genera una fracción de una moneda. ¿Okay? Entonces, a partir de esa fracción de esa moneda, pues me genera o puedo utilizarlo para hacer un cálculo. Dólar DE me devuelve un decimal, dólar FR me regresa la fracción. ¿Okay? En ambos casos, ¿sí? Viene a ser un decimal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo digo un medio, que es la fracción, esto es igual a 0,5 de algo. ¿Okay? Que es lo mismo que decir 0,5. ¿Sí? Simplemente es un decimal. Entonces, allí pues, para que también se tenga en cuenta. La duración. En este caso, ¿qué es la duración de Macaulay? La duración de Macaulay es un cálculo financiero que se utiliza para saber cuánto puede ser el valor nominal, o sea, cuánto es el valor de un objeto o de un préstamo, dependiendo de alguna tasa en específico, ¿sí? En este caso, el cálculo lo hacen así en USD, o sea, 100 dólares como tal, 100 dólares americanos, y esa duración nosotros le tenemos que poner los valores del cambio de moneda que estamos utilizando. ¿Okay? Tenemos la función FED, que me dice qué tipo de interés estamos utilizando. ¿Okay? Hay intereses periódicos, intereses nominales, hay intereses compuestos, etc. ¿Okay? Entonces allí podríamos revisar cuál es el tipo de interés que estamos teniendo. ¿Okay? FB me dice cuál es el valor, future value, o el valor a futuro de una inversión que se ha realizado. InTrade me regresa el valor de los intereses y el tipo de interés.
del valor que se ha negociado. Y PMT me regresa el pago de los intereses dependiendo del periodo que yo coloque. Y ISPMT me regresa el valor total del capital. ¿Okay? M duration me regresa también la duración de Macaulay, en este caso modificada dependiendo de los valores negociados. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que nosotros, en lugar de trabajar con alguna moneda que puede cambiar su valor, lo que hagamos es trabajar con un valor fijo. Entonces le indicamos a la función o a los datos, pues cuál es el valor fijo que tenemos, y a partir de ese valor, entonces me genera el cálculo. Entonces allí, pues que sepamos que funciona de esa manera. A partir de ese funcionamiento, entonces nosotros podríamos generar nuestro cálculo, y sobre todo cuánto tiempo, sí, es el tiempo de duración del valor que estamos negociando. Tenemos el valor nominal. En este caso, nominal suele combinarse. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, yo digo que yo necesito calcular los intereses. ¿Okay? Entonces aquí yo digo que voy a usar un valor nominal. ¿El valor nominal de qué? Pues de lo que necesite. Puede ser de alguna columna de alguna tabla. Normalmente no se pasa una columna de una tabla, sino se pasa, por ejemplo, la suma de una columna de una tabla. ¿Okay? Pero nuevamente, ya depende de lo que queramos calcular. De nuevo, ¿sí? Aquí está toda la sintaxis, ¿sí? Y el dato que nosotros queremos o que podamos llegar a utilizar. ¿Listo? Entonces, para que no se preocupen, porque sé que pues, es bastante contenido en poco tiempo. NPER me cuenta el número de los periodos que hay por ejemplo, en una inversión, que puede ser el mismo tipo, o sea, mantengamos el mismo tipo de ejemplo. Entonces sería el número de periodos que puede haber en un préstamo, ¿okay? La cantidad de periodos que hay. Odd F price devuelve un precio dependiendo del valor nominal que hubiésemos declarado. Odd F yield devuelve el valor de un rendimiento. ¿Sí? En este caso, lo devuelve en un número, en un periodo impar. Odd L price me regresa, en este caso, el valor negociable. Y Odd L yield, perdón, me regresa el rendimiento de ese valor negociable. Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Pay duration me dice cuál es el número de periodos que hay, dependiendo de la duración que especifique. Si estoy utilizando la duración de Macaulay, entonces me diría cuál es el número de periodos que requiere la inversión para que alcance el valor que yo especifiqué en la duración. PMT me dice cuál es el pago, ¿sí?, constante que estoy realizando. PPMT me dice cuál es el pago del capital dependiendo de una inversión en específico. Price me regresa el precio nominal o el precio, perdón, el precio nominal no, el precio real de un valor. Price this y price mat regresan también el precio real. ¿Okay? ¿Por qué digo aquí el precio real y no el precio nominal como me indica acá? Porque realmente este precio se calcula dependiendo de la variación que hay en la economía. Entonces, como estamos dando ejemplos de aquí de Colombia, entonces yo tengo que calcular basado en la distancia que hay entre ambos datos. ¿Cuál es el valor que más se utiliza para calcular esto? Normalmente son los dólares. ¿Okay? O sea, realmente la economía en toda Latinoamérica casi siempre está basada en dólares. Entonces, por ese motivo es que les hablo aquí. O sea, si bien el concepto me dice que es el valor nominal, realmente pues nos puede servir o se utiliza sobre todo para calcular el valor real. ¿Okay? Tenemos PB, que me calcula el valor de un préstamo, rate, que regresa el tipo de interés, en un segundo, perdón, que me están llamando otra vez.
Listo. Ok. Entonces, continuamos acá. En este caso, rate me dice el tipo de interés que se está aplicando en un año. Receive me calcula el importe que se recibe de un valor negociable. RRI me calcula cuál es, en este caso, el tipo de interés de la inversión. ¿Okay? SL, Jeud. dime. Hola, Jeud, ¿cómo estás? Con Diego. Bien, cuéntame, Diego. Jeud, es que te quería proponer que si podemos, o sea, estas partes de funciones financieras, digamos que casi no son de uso para las personas que participan. Obviamente puede llegar a necesitarlas, pero inicialmente no son de uso general. Pues Ok. no sé si te parece mejor de pronto saltarlas para un tema, digamos, un poco, que sea un poco de mayor interés para todos y que no de pronto se nos aburran ahorita, porque yo sé que esa parte financiera es un poquito ladrilluda, pero es Sí, importante, claro. pero es ladrilluda. Entonces, no sé si quieres saltamos al siguiente, digamos, grupo de funciones que sean un poco de uso más masivo. Sí, claro, no hay problema. Vale, gracias. No, listo. Entonces, vamos a saltarnos las funciones financieras. Bueno, ya no quedaban tantas. ¿Ok? Funciones estadísticas, ¿las utilizan? Yo te diría que Hola. más que todo las básicas, de pronto no tan lo mismo, no tan, Listo. Vale, por ejemplo, perfecto. ahí hay un isBlank, me parece que sí es importante. O sea, hay, digamos, las funciones que más se utilizarían, es lo que yo te diría, pues como por darle más dinamismo. Sí, así es. Entonces, vale, perfecto. Listo. Entonces, ok. ¿Qué funciones de información creo que podrían ser más útiles en este caso para la mayoría? ¿Ok? La primera es la función contains. ¿Sí? Hace referencia a si encontramos o si existe algún tipo de contenido dentro de las columnas que estamos revisando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta tabla y yo digo, bueno, esta tabla contiene tipos de cliente A y la respuesta es sí, entonces en ese caso, contains me va a regresar un verdadero. ¿Okay? Y contains row me regresa también un verdadero si la fila, o sea, dentro de la fila que yo estoy evaluando, me genera esta información. ¿Okay? Todos mis contains funcionan de la misma manera. Hay uno que es este, contains string exact. Este es el único que yo podría decir que es diferente. ¿Por qué razón? Porque en este caso me pide la cadena exacta. Es decir, en el anterior yo puedo usar contains, ¿okay? Le digo a la tabla y a la tabla le indico que si contiene, por ejemplo, paseo. Y en ese caso, el resultado de esto podría ser verdadero en caso de que, pues, si lo contenga. Pero aquí yo podría decir solo paz. ¿Okay? Entonces, contiene, la tabla contiene paz, puede regresar verdadero. Ese paz puede ser paseo, puede ser pastor, puede ser pasto, ¿sí? Entonces, el único que es diferente es este. En este caso, él me dice que este contains, ¿sí? Este string exact, lo que hace es que me dice, ¿sí? Que tiene que ser el valor idéntico. ¿Okay? Entonces, si el valor es idéntico, pues en ese caso es que él me va a decir que es verdad. O sea, me va a dar como verdadero. Si no es idéntico, a pesar de que pueda estar contenido dentro de esta parte, simplemente me va a decir que es falso. ¿Okay? Entonces, allí, para tenerlo en cuenta. El que suele utilizarse más es contains, que es el más sencillo, ¿okay? Que no requiere tantos valores. Ahora, seguimos más adelante. Estos, pues, los Hanson, lo que hace es que me revisa dependiendo de una columna, del nombre de la columna, y me filtra es al nombre propio de la columna. ¿Okay? Entonces, allí, pues, para tenerlo en cuenta. Ahora, is after. Is after es lo mismo que decir es mayor que. ¿Sí? Entonces, esto es casi que lo mismo que decir esto. Pero en este caso, por ejemplo, puede ser, o mejor dicho, es una fecha. Entonces, una fecha es mayor que alguna fecha de inicio. Entonces, en caso de que sea así, me va a regresar, o sea, en caso de que sí, verdadero. En caso de que no, me regresaría falso. ¿Okay?
Entonces, simplemente pues que sepamos que se tiene esta opción. ¿Okay? Entonces, para tenerlo. Luego tenemos isBlank. Simplemente revisa si un valor está vacío o no. Entonces, dependiendo si está vacío o si no está vacío, entonces me genera la información y me regresa verdadero en caso de vacío. O en caso de que no esté vacío, pues no me regresa verdadero, sino falso. En este caso, isCrossFilter me dice si hay algún filtro cruzado en alguna columna de información. ¿Qué es un filtro cruzado? Un filtro cruzado es cuando nosotros seleccionamos varios segmentadores. Eso se conoce como filtro cruzado. ¿Por qué? Pues yo estoy filtrando mi tabla al momento de seleccionar o de generar diferentes filtros. Yo estoy filtrando mi tabla a través de algunos valores. ¿Qué valores? No sé. Puede ser un switch, ¿verdad? Y en ese switch meto las condiciones que necesito. ¿Sí? Entonces, si yo necesito saber si algún valor, ¿sí? O incluso cuando yo selecciono, entonces yo puedo decir isCrossFilter, ¿qué cosa? El selected date, o sea, el dato seleccionado, selected value, perdón, lo siento, error de programa de programación. Entonces, en ese caso particular, pasa que pues ocurre principalmente que nosotros podemos evaluar si existe algún filtro cruzado. Entonces, a partir de esa evaluación, entonces se genera la data. ¿Okay? Entonces, en ese caso particular, lo que haces es hacer una comprobación sobre ese filtro. Ahora, isEmpty. En este caso me va a dar verdadero si la tabla está vacía. Probablemente digan, vale, ¿y isBlank no es lo mismo que isEmpty? No. En este caso, isBlank, nosotros le tenemos que pasar el nombre de la tabla, ¿okay? Y la columna. ¿Sí? Mientras que isEmpty únicamente le pasamos el nombre, perdón, ese 89 es los dos paréntesis, el nombre de la tabla. Okay. Luego, isError. Simplemente si hay algún valor que sea erróneo. ¿Okay? Aquí hay un error, o sea, es un error. Por ejemplo, yo puedo decir, es un error que tú me digas el valor, ¿sí? O sea, me conviertas a fecha, perdón, una columna de esta tabla. ¿Sí? Entonces, si esto es verdadero, si esto puede resultar, puede responder verdadero. Entonces yo puedo decir, bien, esto pues sería filtros encadenados o bueno, funciones encadenadas. Si esto, se hace esta comprobación, ¿sí? Y los valores de esta tabla dan error, entonces súmame algún valor. Si no, sácame el promedio de otro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿esto de qué manera se utiliza? Normalmente esto se utiliza ¿sí? Indicando, ok, si hay un error, resuélvelo calculándolo de otra manera. ¿Qué cosas suelen dar mayor cantidad de errores? Lo que suele dar mayor cantidad de errores es, por ejemplo, una suma. Entonces resulta que dentro de algún valor de la suma hay una cadena de texto, ¿sí? Imagínense que aquí en los valores, en las ventas, yo diga, coloque una cadena de texto. Entonces yo digo, hazme una suma de todas las ventas. Y hay una cadena de texto, entonces me daría un error. Entonces, simplemente pues que sepan, o que sepamos, mejor dicho, que puede darse el caso. Entonces, ante ese valor, ¿sí? Se pueden encadenar diferentes funciones. O sea, yo puedo decir si isError, la suma, ¿ok? O sea, esta suma de acá,
Entonces, fíltrame la tabla, o sea, tú le dices, fíltrame la tabla en esta columna para los datos que no sean cadenas. Sí, o sea, tráeme los datos que no sean cadenas. O sea, is non-text. Entonces, como yo le estoy diciendo, no me traigas los datos que no sean cadenas. Ahora, entonces, él me podría hacer la suma. Entonces, si esta suma es esto, fíltrame los datos que no son cadenas y súmame. Que cadena me refiero a cadena de texto, ¿vale? Entonces, y súmame aquí sí este valor, ¿sí? El valor de la tabla que yo le estoy indicando por la columna. Si no, no me lo filtres, simplemente hazme la suma. ¿Okay? Aquí estoy sobresimplificando el ejemplo, pero quiero que se entienda. Es decir, nosotros podemos generar condiciones donde se evalúe si algún dato es erróneo. Y si ese dato es erróneo, entonces que me genere el cálculo que se necesite, ¿okay? Dependiendo, obviamente, del dato que pudiese ser erróneo. Is even es si el dato es impar. También está is odd, ¿dónde está? Aquí está, ¿okay? Que si el dato es par. Entonces, el dato es impar, sí, genera cualquier condición o cualquier dato. El dato es, impar, es par, sí, entonces genera cualquier dato. Si está filtrado, en este caso, si alguna de las columnas se encuentra filtrada, me genera verdadero. Y sin scope, en este caso, si la columna o los datos que yo estoy pasando tienen algún tipo de jerarquía, ¿sí? O bien que sean que están ordenadas, o que hay algún valor máximo o mínimo, etc. ¿Okay? Depende de lo que nosotros calculemos. Si el dato es lógico, en este caso, ¿a qué hace referencia? Un dato lógico que viene de las funciones lógicas precisamente, y mis funciones lógicas dan como resultado, o sea, esto es igual a resultados verdaderos o falsos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto evalúa si el dato que nosotros le estamos pasando tiene función lógica, es decir, si es verdadero y falso, ¿ok? O falso, mejor dicho. Entonces, en ese caso particular, pues dependiendo de lo que nosotros coloquemos, podría cambiar o podría ser diferente basado en la data que nosotros le estamos indicando. ¿Okay? Entonces, dependiendo de esa data, dependiendo de la información que nosotros tengamos y sobre todo dependiendo de la propia funcionalidad que esperamos utilizar, nosotros podríamos saber también o definir si el dato tiene función lógica, o sea, si es verdadero y falso, entonces que haga o que genere algún tipo de ejecución o algún tipo de valor. Entonces, nuevamente, pues dependerá mucho de cómo nosotros definamos la propia realización del cálculo, pero lo importante es que entendamos que una vez que nosotros definimos ese cálculo, o sea, definimos de qué manera se va a realizar, entonces a partir de allí tendríamos la posibilidad de utilizarlos como una función adicional, o sea, una forma de integración adicional que me podría ayudar a generar diferentes filtros o cálculos dependiendo de lo que yo le esté indicando. ¿Okay? Is non-text, bueno, ya lo adelanté un poquito. Simplemente en este caso, él va a comprobar que el valor no sea de texto. ¿Okay? Is number me va a verificar si el valor es un número. Is-odd, ya lo mencioné, es si es par. ¿Okay? Is-no after evalúa, o sea, lo que hace es crearme una función booleana de verdadero y falso. Y evalúa, dependiendo de los datos, pues evalúa cuál información cumple con qué cosa principalmente. Entonces, se coloca una fecha de inicio y en ese caso va a ser verdadero si alguna fila cumple con los parámetros de esa fecha de inicio o de esa condición en específico. ¿Okay? Y selected measure lo que hace es que evalúa las expresiones que estamos utilizando
si están seleccionadas o no. Esto es un subtotal, depende de otra función en específico, pero evalúa también contra verdadero y falso. ¿Esto es un subtotal? Sí. ¿Qué es un subtotal? Nosotros podemos usar, perdón, la función summarize. Summarize suma, ¿sí? Esto lo que hace es hacer, bueno, realmente no solo suma, pero genera diferentes cálculos. ¿Okay? Entonces, estos cálculos varios van separados y se van anotando aquí. Entonces, tú tienes un cálculo por acá, que puede ser un promedio, aquí una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos valores es un subtotal. Entonces, esta función lo que hace es evaluar, ¿sí? Si de la suma, de esta suma, este es un subtotal, entonces ya sería verdadero. Una vez que pasa a ser verdadero, entonces podemos colocar las condiciones o las funciones que se necesiten. ¿Sí? Entonces allí para que lo tengamos en cuenta de que tiene esa funcionalidad. ¿Sí? Luego tenemos de si es texto, o sea, comprueba si un valor es texto. En caso de que sí, pues es verdadero. En caso de que no, pues es falso. Es lo mismo o la misma función que la anterior, pero en este caso con el texto. ¿Sí? Aquí tenemos que si no es visual, en este caso marca un filtro, o sea, me genera un filtro de valores que no sean visuales. Los selected, sí, que son selected measure, format stream o surname, lo que hacen todos estos cálculos es que me genera, ¿sí? ¿Cómo decirlo? O sea, lo puedes utilizar en expresiones donde se haga una representación de un contexto total. Por ejemplo, nuevamente, seguimos con este mismo ejemplo. ¿Sí? Un contexto total podría ser las cabezas de familia o las víctimas de conflicto. ¿Okay? Entonces, a partir de allí, se evalúan diferentes condiciones de los valores que se han seleccionado. Entonces, allí, para tenerlo en cuenta. User Culture lo que hace es que me regresa a la configuración regional del usuario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi configuración regional dice que yo estoy acá en Colombia. ¿Okay? Entonces, o sea, la configuración de mi fecha y hora, ¿okay? Dice que estoy utilizando este fragmento, este UTC, Bogotá, Lima, Quito, Río Branco, y es la franja horaria que utilizo. Entonces, mi culture es precisamente la configuración regional que tiene el usuario. ¿Qué usuario? El que se está conectando al BI. ¿De dónde saca el BI el usuario? Del que se loguea. ¿Sí? O sea, cuando un usuario se loguea, el usuario pues comparte su configuración regional. ¿Sí? En caso de utilizar esta función. O sea, en el momento que nosotros utilizamos esta función, entonces obtiene la configuración regional. Entonces allí, ya un segundo. Bien. Luego, username. Username me trae el nombre del usuario. ¿De dónde saca el nombre del usuario? Nuevamente, de la conexión que existe. Entonces, ¿esto de qué manera se puede utilizar? Se puede utilizar, por ejemplo, un texto que diga hola. Entonces, aquí se le coloca la función username. ¿Okay? Entonces, hola, el nombre del usuario. Entonces, cada vez que ingrese un usuario, le diría tal, o sea, por ejemplo, en mi caso, Don Martínez o el usuario que sea. ¿Okay? Entonces, allí, que sepamos que se puede llegar a utilizar de esta manera. Nuevamente, si queremos todo el detalle de cómo se utiliza, simplemente le hacemos clic y lo vemos. ¿Sí? Que esta expresión es la misma que acabo de colocarles. Bueno, la había colocado antes aquí. ¿Sí? Se coloca así. Entonces, en ese caso, pues le va a mostrar el nombre del usuario. User Object ID. Este no se recomienda dejar público, pero pues obtienes el ID del usuario dentro del directorio activo. ¿Okay? ¿De qué manera se puede llegar a utilizar? Se puede utilizar con un filtro. Imagínense, por ejemplo, que yo digo aquí, filtrame la tabla 1, donde, entonces allí sí le digo,
el user object ID, ¿sí? Sea igual, ¿sí? Al ID del usuario de la tabla, por decir algo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Bueno, aquí tendría que utilizar SAT, pero creo que se entiende, ¿sí? Entonces, este sea igual, idéntico que este. Entonces, me lo filtra. ¿Qué ocurriría en este caso particular? Pues que esta función, perdón que la coloqué incompleta, lo siento. Ahora sí, esta función revisa el ID del usuario y lo filtraría por la base de datos que se está utilizando. ¿Okay? También podemos usar principal name aquí y user principal name, ¿sí? Entonces que sea, por ejemplo, igual al, no sé, al nombre del usuario. ¿Okay? Entonces allí se evaluaría y a partir de esa evaluación, entonces me generaría el filtro dependiendo del usuario que ingrese. Eso es súper útil. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el tablero se comporte de manera diferente, dependiendo de cada usuario que se conecta, pues entonces simplemente lo indico en esta sección. ¿Sí? Entonces, allí para tenerlo en cuenta que funciona de esta manera. Ah, bueno, de hecho, miren, aquí está User Principal Name. ¿Okay? Entonces, allí para que sepamos que tenemos esa función. Luego tenemos las funciones lógicas. De esto, ya voy a enseñar. Perdonen, es que mi niña... Ok, entonces, ¿cómo funcionan valga la redundancia, mis funciones lógicas? Mis funciones lógicas lo que hacen, tal como mencioné hace un rato, es evaluar condiciones. A partir de esa evaluación de condiciones, entonces él me genera una interacción diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles funciones tenemos? Estos son extremadamente útiles. Ya hemos utilizado la función if. ¿Okay? Ya if lo he colocado de ejemplo hasta el cansancio. ¿Okay? Pero ¿qué otras tenemos? Tenemos la función AND. ¿Okay? ¿Qué hace mi función AND? Mi función AND lo que hace, ¿okay?, es que evalúa si las dos preguntas o los argumentos que sean necesarios son verdaderos. ¿Okay? Me explico mejor. ¿Sí? Esto es lógica, probablemente lo vieron en la uni, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, imagínense que yo digo 2 más 2 es igual a 4 y 5 más 5 es igual a 10. ¿Okay? Entonces, si yo evalúo esto con AND, ¿okay?, él revisaría. Vamos a colocar más condiciones. 6 más 6 es igual a 12 y 8 más 8 es igual a 16. ¿Okay? Entonces, aquí estamos evaluando las 4 condiciones. ¿Okay? Entonces, como estoy evaluando las 4 condiciones, ya un segundito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que él revisa. Okay, estoy utilizando AND. Entonces, él revisa. 2 más 2 es igual a 4, sí. Entonces, ya tiene un verdadero. 5 más 5 es igual a 10, sí. Tiene 2 verdaderos. 6 más 6 es igual a 12, sí. Tiene 3 verdaderos. 8 más 8 es igual a 16, sí. Tiene 4 verdaderos. Es decir, todos son verdaderos. Por lo tanto, el resultado de esta comprobación o de esta función lógica es verdadero. ¿Okay? ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre si aquí yo digo 17? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿este es verdadero? Sí. ¿Verdadero? Sí. ¿Verdadero? Sí. Este es falso. Es falso. Por lo tanto, el resultado va a ser falso. ¿Qué significa esto? Si yo estoy utilizando AND, todas las afirmaciones, ya, vamos a ponerlo en minúscula, deberán ser verdaderas. ¿Ok? Hay una contraparte de esto, que es la función OR. En este caso, todas las afirmaciones
deberán ser falsas. Entonces, aquí me perdonen. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que de manera directa, ya un segundito. Listo, perdonen la interrupción nuevamente. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo estoy utilizando AND, todas las afirmaciones deberán ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si no, o sea, si no son todas verdaderas, entonces el resultado sería falso. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Basta con que una sola no sea verdadera para que el resultado de AND sea falso. O sea, si hay una sola que es falsa, el resultado va a ser falso. Ahora, si todas son falsas, en el caso de OR, ¿sí? Volteémosle aquí la tortilla. En el caso de OR, si todas son falsas, esta es falsa, 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 pero esta es verdadera, el resultado va a ser verdadero. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre AND y OR. ¿Sí? Si se quiere simplificar lo que comento, en el caso de AND, todas las afirmaciones deberán ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. En el caso de OR, todas las afirmaciones deberán ser falsas para que el resultado pueda dar falso. Es decir, en el caso de OR, basta con que solo una sea verdadera para que el resultado real sea verdadero. ¿Ok? Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Entonces, simplemente pues que sepamos que se tiene esa opción y a partir de esa opción nosotros podemos calcularlo. Esto de manera directa nosotros lo podemos ver de múltiples formas. Es decir, nosotros podemos indicar, por ejemplo, el tipo de cálculo o el tipo de comprobación o el tipo de función lógica que queremos utilizar basado en el resultado que esperamos. Es decir, si nosotros queremos que el resultado sea verdadero solo con que una condición se cumpla, entonces utilizamos OR. Si nosotros queremos que todas las condiciones se cumplan para que sea verdadero, utilizamos AND. ¿Okay? Entonces, allí pues que sepamos que existe esa diferencia entre OR y AND. ¿Okay? Luego tenemos la función bit-AND. Entonces, en este caso, lo que hace es que me regresa una operación tipo AND, es decir, todas deberán ser verdaderas para que el resultado sea verdadero, pero bit a bit, o sea, número por número. Entonces, allí que sepamos que se tiene esa posibilidad. Entonces, depende de lo que nosotros necesitemos. Él me puede generar un tipo de función o el otro. Entonces, ya depende, pues, de lo que nosotros necesitamos hacer. Ya, regálenme nuevamente, perdonen un segundo. Listo. Entonces, allí utilizamos bit-lchief. Lo que hace es que me regresa el número a la izquierda de la cantidad de bits que se vayan a utilizar. Bit-or es una función, ¿vale? Tipo OR. Bit-array-chief es una posición tipo chief, ¿ok? Entonces, esa la vamos a profundizar. Normalmente para bits no se utilizan. Y bit-short también es otra función de tipo bit. Coalescence. Coalescence me trae el primer valor o la primera expresión que no esté vacío. Es decir, puede ser verdadero o falso, pero la primera que no se encuentre vacía. ¿Sí? Hay casos en los que puede estar vacío el dato. Entonces, depende pues de lo que nosotros coloquemos allí. False simplemente indica que el valor es falso. O sea, yo puedo hacer toda una función completa. ¿Sí? Sigo de ejemplo if, porque ya la conocemos bien. Entonces, if el resultado es falso. Entonces, lo que sea que coloque aquí, esto no se cumple. Y esto sí. ¿Okay? Es decir, yo puedo pasar directamente el valor falso o verdadero. ¿Okay? Yo puedo de aquí colocar verdadero. ¿Okay? Por ejemplo,
Yo puedo decir, si en la tabla, por ejemplo, si la suma de la tabla 1, de los valores de la tabla 1, que puede ser, por ejemplo, no sé, ventas, ¿okay? En este caso es mayor que 1000, entonces coloca verdadero, si no, coloca falso. ¿Ok? Entonces, esto estaría convirtiendo esto en una función lógica, lo que significa que yo aquí puedo evaluar si mi función es lógica y esto me daría un resultado verdadero o falso dependiendo de lo que necesite. Entonces, depende mucho. Ya, regálame un momentito. Listo, perdonen la interrupción, es que me tocó dictar la clase desde fuera, entonces he tenido aquí algunas interrupciones. Listo. Ahora, como mencioné, false me va a regresar el valor lógico falso o puede ser verdadero en caso de que lo necesite. O sea, cualquiera de los dos casos me va a evaluar dependiendo de lo que yo esté indicando. ¿Okay? Mi función if, como ya mencioné, o sea, en este caso, pues va a ser verdadero, ¿okay? O falso dependiendo de lo que yo necesite. If trigger lo que hace es que me evalúa una condición y es verdadero en el segundo valor. Es decir, en lugar de que evalúe la primera condición, evalúa, o sea, esta condición, el primer resultado que debería ser verdadero sería falso y el segundo es el verdadero, o sea, el que se coloca de segundo. If error, evalúa si hay un error. Es decir, por ejemplo, imagínense que yo digo if error, aquí vamos a cerrar esto, ¿okay? Entonces, if error, esta suma, entonces si esta suma da error, entonces haz algo, ¿sí? Haces algo, y si no, haces otra cosa. ¿Okay? Es lo mismo, es idéntico, lo único que lo que estoy evaluando es la condición, si es un error o no, pero funciona de la misma manera que if. O sea, de igual forma, él evalúa y da el resultado. ¿Okay? Not lo que hace es que cambia falso por verdadero y verdadero por falso. Es decir, si yo digo esto y aquí coloco not, entonces en caso de que este resultado sea verdadero, entonces lo que va a hacer es que va a resultar falso. Y si es falso, lo que va a hacer es que me lo va a colocar como verdadero. ¿Okay? Entonces ya depende de lo que yo vaya necesitando o vaya utilizando. ¿Okay? Or, ya lo expliqué. La función switch también la explicamos y la función true también la explicamos. ¿Okay? Hay funciones matemáticas. Esto también es bastante extenso. Entonces, se las voy a mostrar simplemente para que lo vean, porque realmente sí es bastante extenso. ¿Cuál de estas yo rescataría? Round. ¿Sí? Puedo redondear el número. En este caso, puedo redondear hacia arriba. Si el número es mayor que 5, me va a dar el resultado hacia arriba. Si es menor que 5, me va a dar el resultado hacia abajo. ¿Okay? También yo puedo indicar round down o round up. Es decir, redondear el número hacia abajo o redondearlo hacia arriba, independientemente del decimal que yo tenga. Es decir, si yo tengo un 9,9 y digo que lo voy a redondear hacia abajo, va a seguir siendo 9. Y si tengo un 9,1 y digo que lo voy a redondear hacia arriba, en ese caso sería 10. ¿Sí? Entonces, estas pues se podrían destacar. Rand es un número random. ¿Ok? Me regresa un número random que puede existir. Y rand between me regresa un número random entre dos números. Es decir, yo le digo del 0, por ejemplo, al 10 y me regresa un número random. En el caso de rand, solo me regresa 0 y 1. O sea, únicamente 0 y 1. Que ese 0 y 1 se puede evaluar también como función booleana, o sea, verdadero
y falso, siendo 0 falso y 1 verdadero. Otra cosa que se utiliza también, en este caso puntual, es que este tipo de funciones pueden utilizarse, por ejemplo, para lo que actualmente son los computadores cuánticos o los cálculos de tipo lógico que suelen funcionar para, por ejemplo, para predicciones meteorológicas, sobre todo temas del clima, que se puede validar como que es un poquito random lo que ocurre, pero a mayor número de probabilidades, entonces indica o inclina la balanza en un punto u otro. Entonces, también tenemos esa opción. ¿Okay? Bueno, hay más funciones matemáticas, como mencioné. Estas funciones primarias también pues son bastante extensas, pero de igual manera pues se pueden llegar a utilizar. Y tenemos funciones estadísticas que tienen que ver directamente con el cálculo de estadístico. ¿Okay? Entonces allí pues para que tengamos en cuenta. Este particular lo que me hace es crear tablas o generar tablas de diferentes maneras. ¿Okay? Puedo agregar columnas, agregar ítems perdidos, es decir, si hay algún valor vacío, yo le puedo decir a todos los valores vacíos, agrégale tal nombre o tal dato. ¿Okay? Entonces allí depende de lo que yo necesite. Entonces aquí, bueno, el de agrupar, no, yo les expliqué fue order by. El de agrupar lo que hace es generarme grupos de información dependiendo de un dato en específico. ¿Okay? Entonces allí se va seleccionando cuáles son los datos que se van a utilizar. ¿Okay? De estas, una que es bastante interesante es union, esta función de tabla. Esta función de tabla me hace una combinación o me hace una unión, tal como lo dice el nombre, de dos tablas diferentes. Es decir, yo puedo unir la tabla 1 con la tabla 2 a partir de un valor en específico. Entonces, en lugar de tener dos tablas de 4 filas, tendría una tabla completa de 8 con los valores unidos, ¿sí? Obviamente tengo que seleccionar un punto de unión que sea válido, como por ejemplo puede ser nuestro tipo de cliente que creamos aquí. Entonces, a partir de este tipo de cliente, ese tipo de cliente me puede servir como un punto de unión para crear una macro tabla de la información. ¿Okay? Sobre funciones de textos, hay varias. Ya expliqué ESAT en uno de los ejemplos, que es cuando revisamos que dos cadenas de textos sean iguales. Entonces, en caso de que sí sean iguales, me va a dar verdadero. En caso de que no, me va a dar falso. ¿Okay? ¿Qué otro tenemos? La posibilidad de colocar todo en minúscula, lower. Está también upper, que me coloca todo en mayúscula. ¿Okay? Tengo len, que me convierte, o me cuenta, perdón, el número de caracteres que hay en un texto. Replace, que cambia un texto por otro texto. Combinar, sí, combinar y concatenar, que es más o menos lo mismo, o sea, simplemente une cadenas de texto en este caso, dos cadenas de texto, y en este caso, concatenate X, dos cadenas de texto de una tabla dependiendo de una expresión. O sea, si algún valor es, por ejemplo, si este valor es verdadero, concaténame los datos de esta columna con los datos de esta otra columna. ¿Okay? Substitute, lo que hace es reemplazar, es igual que replace, lo que hace es sustituir algún texto por otro. ¿Okay? Trim es una de las que más utilizo. Quita los espacios. Esto es súper importante a la hora de clasificar datos. Si yo digo, por ejemplo, una columna tengo hola sí y otra columna tengo hola sí, hola sí y hola con un espacio, ¿ok? Aunque no lo parezca, este dato es diferente a este. ¿Por qué razón? Dependiendo de lo que estemos trabajando. Pero si estamos trabajando con URLs, por poner un ejemplo, este hola se convierte en esto. ¿Ok? Entonces, cuando utilizo trim, lo que hace es que toma dos espacios del inicio y del final y los elimina. Entonces, el resultado de este hola así sería este. ¿Okay? Probablemente no le vean tanta funcionalidad, pero conforme mayor es la base de datos y mayor información estamos manejando, este espacio, como mencioné, ya me convierte a este dato en otro tipo de información. Entonces, como me lo convierte en otro tipo de información, ya no me funcionaría para el cálculo que quiero realizar. ¿Okay?
Otras funciones que tenemos disponibles, blank, lo que hace es generar un espacio vacío. O sea, simplemente colocas el espacio vacío como funciona true y false. O sea, de la misma manera. O sea, ya tú estás indicando que está efectivamente vacío. Error, me genera un mensaje de error. Evalúa y loguea, simplemente me regresa el valor del primer argumento que estemos registrando. Tu CSV me regresa una tabla, la que tengamos, en formato CSV, y tu JSON me regresa la tabla en formato a JSON. ¿Okay? Entonces, sé que es bastante información. Nuevamente, les comento que esta diapositiva se las voy a compartir. En ella están todas las funciones, cómo se utilizan, la explicación de cada una, y de esa manera también pues tienen un conocimiento más completo. Voy a tratar de hacerles llegar también este Fundamentals. Lo que pasa es que este sí es más extenso, porque este Fundamental son casi 5.000 páginas, pero que contiene también información y ejemplos de todas las funciones que se pueden llegar a utilizar dentro del Power BI. De hecho, yo soy el capacitador que brinda las lecciones para la certificación de Microsoft. Y este libro es el que se utiliza precisamente para la certificación de Microsoft en Power BI. Entonces allí pues que sepamos que lo podemos llegar a utilizar y que tiene dicha funcionalidad y esa forma. ¿Okay? Entonces, a todos, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Sé que fue bastante contenido en un tiempo algo reducido, pero pues espero haberme explicado lo mejor posible. De igual manera, lo que les comento, les voy a compartir esta información para que ustedes puedan revisarla y ya allí pues validar cuáles funciones pueden utilizar y cuáles funciones no. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo en lo que quieran que profundice un poquito más. No, muchas gracias, Yehu, por lo que nos comentas del material y recordar para los que asistieron que diligencien el formulario. Solamente 2 personas se han inscrito. Entonces, para recomendarles, por favor, se inscriban y a través de esa inscripción nosotros le enviaremos pues también el material que nos estás compartiendo. Gracias. Gracias por todo. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, a todos, pues, allí estamos en contacto. Yo les voy a hacer llegar el material y entonces allí pueden revisarlo ya con más calmita. Hasta luego. Cuídense mucho.